completa para poder iniciar. A ver. Cada cierta cantidad de puntos que tocamos se hace preguntas, ¿ya? Así que para que podamos entender y reforzar el conocimiento, cada cierta cantidad de teoría, hay preguntas ahí puestas. Así que atendamos. Muy bien. La filosofía proviene de dos términos griegos. El primer término griego es philein o philein, que significa amar o aspirar. Y el segundo término griego significa, es sofía y significa sabiduría. Entonces, comúnmente cuando nos preguntan cómo definimos a la filosofía desde el punto de vista etimológico, simple, como amor a la sabiduría. Es la manera como se define a la filosofía a través de su etimología. Muy bien. Una pregunta que casi siempre ha venido en los exámenes de admisión, además de cuál es la definición de filosofía de manera etimológica, una forma también muy importante, ¿sí? Una forma también muy importante es a través de qué? Es a través, obviamente, es la pregunta más común que se hace, que es, ¿de dónde proviene la filosofía? A ver, ¿alguien me puede decir el origen de la filosofía? Yo siempre tengo el chat prendido, así que cuando quieran conversar, ya sea aportar o preguntar algo, lo pueden hacer a través del micrófono, lo pueden hacer a través del chat, porque yo inmediatamente veo lo que escribes, ¿sí? Muy bien. Uy, mira, acá todavía justo hay una joven que se llama Sofía. Tiene un nombre de origen griego. Qué bueno. Y Profesor, obviamente, ¿la sí, filosofía viene de Grecia? muy bien, señorita. La filosofía viene de Grecia. ¿Ah? Fue una pregunta de examen muy común. Origen de la filosofía viene de Grecia. Lo que pasa es que hay muchos libros y también, por qué no decir, muchas academias e incluso escuelas que tienen libros donde hablan de filosofía egipcia, filosofía china, filosofía hindú. Y eso no es tan preciso, ya que lo que existió en estos países fueron códigos morales, ya reglas, normas, que si bien es cierto aportaron mucho al pensamiento humano, pero no fue filosofía. La filosofía implica discusión, análisis, ya implica todo ello, discusión, análisis. En China, en India, vamos a encontrar un código de ética, o para ser más exacto, un código moral, porque ni siquiera debatieron entre ellos para determinar si eso en realidad es válido o no, cosa que sí hicieron los griegos, incluso le costó la vida a Sócrates, pues por hacer esto fue acusado de corromper a la juventud. Pero bueno, vamos al punto. Entonces, muchos leen filosofía china, filosofía india. En algunos libros dicen, profe, la filosofía nació en el Oriente. Y fue, obviamente, entre comillas, hasta cierto punto verdadero, porque en realidad fue Europa el lugar que dio origen a la filosofía. Claro, vamos a ser más exactos, no fue Europa en realidad. Recuerden que el verdadero origen es griego, pero no griego europeo, no griego de los Balcanes, sino Grecia, las colonias griegas. Profe, ¿y por qué usted dice que son las colonias griegas? Porque la historia le atribuye a Tales ser el primer filósofo. Y Tales no vivió en Europa, Tales vivió en Mileto. Y Mileto queda frente a las costas de Asia Menor. O sea, en realidad nace en Grecia, pero nace en sus colonias. Sí, nace en sus colonias. Y el primer filósofo fue, obviamente, Tales de Mileto. Por eso que algunos consideran a Tales como el padre de la filosofía por ser el primer filósofo, del cual tenemos conocimiento. Profesor, ¿no era Pitágoras? No, no, Pitágoras era el primer hombre en que quería que le llamen filósofo. Esa es la diferencia. Quería que le llamen filósofo, no es que
haya sido el primer filósofo. O sea, Pitágoras era de ese tipo, pues, que si tú le decías Pitágoras, él te decía, llámame filósofo. Profe, muy parecido al sketch de Chespirito, ¿no? Que cuando le decían Lucas y él decía, dígame, licenciado, algo muy parecido. Probablemente hasta se haya inspirado en este personaje para hacerlo. Pitágoras es el primer hombre en la historia en que se hacía llamar filósofo. Gustaba que le llamen filósofo. Pero los historiadores consideran que el primer filósofo de la historia es Tales, ¿ya? Y algunos por eso le llaman, obviamente, entonces, por ser el primer, eh, por ser el primer personaje, ¿no? En ser conocido históricamente como filósofo, muchos le llaman, obviamente, le llaman padre de la filosofía. Muy bien, padre de la filosofía. Muy bien. Profe, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Porque lo ideal es aquí estar preparado por algunas... Ya, otra pregunta. Mira, ya hemos visto las dos preguntas más comunes. ¿Y qué tal si nos preguntan? Nos pueden preguntar. Siempre es bueno ver qué nos pueden preguntar. No solo es hablar, 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 sino ver qué nos pueden preguntar. Ya hemos visto la definición etimológica de filosofía. Ya hemos visto cuál es el lugar de origen de la filosofía. Grecia, pero no específicamente los Balcanes, sino sus colonias de Asia Menor. Y ahora, algo muy importante. Aristóteles decía que la filosofía nació del asombro. La filosofía nació del asombro, de la admiración, el asombro de la admiración frente a los sucesos y fenómenos del universo que no podemos explicar. El hombre quedaba perplejo, quedaba sin respuesta, quedaba, como dicen, sorprendido, y lo que tenía que hacer es pensar para poder comprender y explicar eso que lo había sorprendido. A eso se le llama el origen de la filosofía. La filosofía nace del asombro, de la admiración. Esto lo lleva a la pregunta y las respuestas son lo que llamamos filosofía. ¿Quién planteó esto? Que la filosofía nació del asombro, de la admiración. Aristóteles. Aristóteles también hizo una definición de filosofía muy conocida. Él es el que dijo que la filosofía, ¿sí? Él es el que dijo que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. ¿Ya? Recuerden eso. La ciencia de los primeros principios y de las primeras causas, o de las primeras causas y los primeros principios de todo cuanto es. Muy bien, ya hemos visto algunas posibles preguntas. Pasamos ahora a las actitudes. Actitudes frente a los enigmas del universo. Actitudes frente a lo inexplicable. ¿Cuáles son las actitudes que podemos tener frente a lo inexplicable? ¿Cuáles son esas? Muy bien. Actitud ingenua. Actitud ingenua. Estamos hablando de una persona que en vez de pensar, analizar y construir respuestas racionales, inventa mitos, inventa leyendas, inventa dioses y en base a eso explica todo lo existente. ¿Ah? Muy bien. A eso se le llama actitud, ¿qué? A eso se le llama actitud ingenua. Correcto. Tenemos actitud filosófica espontánea y actitud filosófica académica. ¿Cuál es la diferencia? La actitud filosófica espontánea es cuando el hombre ya no inventaba historias fantásticas para explicar los fenómenos del entorno o del universo, sino los explicaba analizándolo, describiéndolo, comprendiéndolo.
Pero se le llama filosofía espontánea porque por más que tuvo la actitud de hacerlo, la concentración, ¿no? La concentración, el esfuerzo por hacerlo, muy bien, a pesar de ello, no había filosofía. Así que él filosofaba sin saber que estaba filosofando, por si acaso. Por eso se le llama filosofía espontánea. Cosa que es diferente con la actitud filosófica académica, que la persona sabe que está haciendo filosofía. Es más, existen orientaciones de cómo actúa un filósofo. Existen filósofos teóricos que han dicho qué o cuál es la labor de un filósofo y cómo un filósofo aborda un problema. Entonces, estamos hablando de una actitud entrenada, una actitud basada en fundamentos, no como la actitud filosófica espontánea que se daba sin saber de lo que se estaba haciendo, pero se daba. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí tenemos las tres actitudes. Ahora pasamos, noción filosófica, según obviamente Aristóteles. La filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de todo en cuanto existe. Esa es la definición de Aristóteles, que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas de todo cuanto existe. Otra definición es la de Johann Heisen. Johann Heisen plantea que la filosofía es la autorreflexión del espíritu. Esta autorreflexión del espíritu es sobre problemas teóricos, además de problemas prácticos. Muy bien. Y estos problemas teóricos y prácticos son de la existencia humana. Ahí tenemos a Johann Heisen. Y también tenemos a el famoso amauta José Carlos Mariátegui, que dice que el hombre es un animal metafísico. Pues las cuestiones metafísicas son justamente de lo que se va a ocupar la filosofía, según José Carlos Mariátegui. Muy bien, no sé por qué se utiliza la definición de José Carlos Mariátegui, si José Carlos Mariátegui no fue filósofo, fue una persona que escribió algunos libros hablando de la realidad peruana, pero no fue filósofo. Teniendo a Raimondi, teniendo a Miro Quesada, no entiendo por qué leemos a José Carlos Mariátegui para definir a la filosofía. Pero bueno, en fin, hay libros que colocan eso y me imagino que debe ser por el perfil ideológico de las personas que lo escriben. Muy bien. Entonces, de todas maneras, lo establezco porque por ahí pregunten en examen de admisión. Yo lo extraigo de otro libro, no específicamente el de CEPREVI, y los traigo porque definitivamente puede que lo pregunten, ¿no? Pero vuelvo a repetir, creo que se debería tomar más en cuenta lo que dijo sobre la filosofía ¿cómo se llama? A Miro Quesada antes que a José Carlos Mariátegui. Pero en fin, proseguimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta antes de empezar con los tipos de conocimiento? ¿Alguna pregunta o como siempre? ¿No? Muy bien. Filosofía o conocimiento filosófico. Filosofía o conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico tiene las siguientes características. ¿Por qué es universal? Los problemas que abordan los filósofos son problemas universales, son problemas generales. Además, que el filósofo afirma
que a través de la filosofía se puede comprender cualquier tipo de problema, se puede comprender y entender y estudiar cualquier aspecto de la realidad. Eso es lo que dice, obviamente, el conocimiento filosófico. Por eso que es universal. Universal porque aborda problemas universales, además porque los resultados o las conclusiones a las que llegan son de carácter universal, y además porque el filósofo afirma que puede conocer cualquier aspecto de la realidad. La filosofía es universal. Tiene una concepción racional del mundo, obviamente también de la existencia. La filosofía entonces es de concepción racional. La filosofía también es estudiada, obviamente, o la filosofía también estudia los fundamentos de la ciencia. Recuerden ustedes, la epistemología es una disciplina filosófica que estudia los fundamentos del conocimiento científico para determinar qué aspecto de la realidad puede ser objeto de estudio de la investigación científica. Muy bien, muy bien. Filosofía estudia los fundamentos de la ciencia. Sí, la epistemología estudia los fundamentos de la ciencia. Hay un análisis epistemológico que se hace en los títulos de investigación, por si acaso. La filosofía se ciña a un método racional e ilimitado. ¿Por qué decimos que es racional e ilimitado? El método de la filosofía permite al hombre estudiar cualquier aspecto de la realidad, por eso que es ilimitado. ¿Ah? Además, es importante mencionar que es especulativo. Especular significa analizar mentalmente, utilizando la lógica, cualquier aspecto que se encuentre en nuestra realidad. ¿Ya? Necesitamos utilizar la lógica. Muy bien. Es radical porque va a la raíz del problema. Radical viene de raíz. Mientras que el conocimiento científico se conforma con la causa y el efecto, por si acaso la filosofía quiere conocer la raíz del problema, la esencia del problema. Es crítica porque está siempre abierta a debate, además es ilimitada y lo más importante, autocrítica, es capaz de darse cuenta cuando está haciendo algo negativo. Muy bien, continuamos. Es un saber trascendente porque va más allá de lo perceptible. Nos permite conocer aspectos a través de la deducción, de la inferencia. El conocimiento filosófico pretende ser necesario, pues es como es y no puede ser de esa manera, y universal debido a que las cosas son para todos lo mismo. La verdad es para todos la verdad. Muy bien. Pasamos, seguimos. Ahora conocimiento científico. ¿Qué podemos hablar del conocimiento científico? Veamos inmediatamente. Conocimiento científico es el estudio de un sector de la realidad. Es un saber verificable, ¿ya? Científico, conocimiento científico, es el estudio de un sector de la realidad, es un saber de tipo verificable. Todo lo que la ciencia estudia tiene que ser sometido a procesos de verificación. Recuerden que la ciencia es hipotética, pues ante un problema presenta una hipótesis. Una hipótesis es una verdad provisional, es un supuesto que tiene que ser sometido a verificación. Ahí tenemos entonces, por eso que el estudio de la ciencia es el estudio de solo un sector de un saber y debe de ser verificable. Entonces, si la ciencia solo estudia un sector y cada ciencia estudia un objeto del entorno o de la realidad, entonces podemos decir que es un saber parcial, no universal como la filosofía que pretende entender toda la realidad. La ciencia no, la ciencia es especializada, específica. Por eso que los antropólogos estudian la cultura producida por un pueblo, mientras que los
economistas estudian la forma de producción, la forma de intercambio, distribución de los recursos y bienes, ¿no? Los sociólogos estudian las organizaciones sociales, cómo las sociedades se estructuran y se dinamizan. Y así puedo mencionar una serie de, obviamente, aspectos que son importantes. La ciencia describe y explica los objetos de estudio. Uno de los puntos más importantes es describir lo que quiero conocer. Describir es observar y aprender las principales o las cualidades más esenciales de ese objeto. Muy bien, entonces la ciencia observa y describe. Mientras mejor describes un problema, mejor lo conoces y con mucha facilidad te vas a dar cuenta cuál es la solución de ese problema. Muy bien, ahí tenemos entonces la ciencia describe sus objetos de estudio. La ciencia es especializada y sus objetos de estudio son concretos. La ciencia es especializada y sus objetos de estudio son concretos. Generalmente la ciencia es empírica. Profe, empírica, sí, pero no cree en lo que ve de inmediato o en lo que escucha de inmediato, sino lo somete a procesos de verificación, porque el conocimiento vulgar espontáneo también es empírico. La diferencia es que la ciencia comprueba lo que ve y lo que escucha. El conocimiento vulgar espontáneo acepta como verdadero sin pasar por procesos de verificación. Muy bien, muy bien. La ciencia es especializada entonces y estudia objetos concretos, o sea, es empírica. Es metódica igual que la filosofía, usando la razón, pero la filosofía afirma que es ilimitada, en cambio la ciencia se autoproclama como restrictiva, ¿ya? Como restrictiva. Significa que determina límites, no puede ir más allá de los límites. Y como hace un rato te mencioné, cada ciencia tiene un objeto de estudio y cada ciencia llega a un sector de estudio, no va más allá del sector de estudio. Muy bien. Luego decimos que es crítica, pero no es radical. Crítica porque todo lo somete a juicio, a debate, a análisis, pero no es radical porque no va a la esencia de las cosas, sino busca conocer la causa y el efecto de las cosas. Muy bien. Seguimos. Conocimiento vulgar. A ver, ¿qué podemos hablar del conocimiento vulgar o espontáneo? Conocimiento vulgar o espontáneo. Muy bien. El conocimiento vulgar o espontáneo es empírico, significa que es sensorial, pero es importante determinar que sus experiencias no son planificadas. El conocimiento es casual. Simplemente caminas y te topas con el conocimiento, más no es algo que busquemos. Es no verificable. La persona cree en lo que ve y cree en lo que escucha y no le interesa, obviamente, verificar, ¿ya? Es asistemática, ya que los conocimientos son incorporados por incorporarse, no tienen un orden, no tienen una secuencia. Se hace miles de cosas a la vez y todas no necesariamente tienen una secuencia de importancia. Tiene una organización jerárquica también. A ver, preguntas. ¿Quién afirma que la filosofía nace del asombro? A ver. Aristóteles. Muy bien. Muy bien. Aristóteles. Afirma que la filosofía es autorreflexión del espíritu sobre problemas teóricos y prácticos de la existencia humana. ¿Quién dijo eso? Hesse. Claro, Johann Heisen, muy bien, Heisen, autorreflexión del espíritu. Las creencias religiosas son parte ¿de qué tipo de actitud? Ingenua. Muy bien, actitud ingenua, actitud ingenua. 4.
Considera que la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de todo cuanto existe. ¿Quién dijo eso? Por favor, si lo dijimos 20 veces, es el discípulo de Platón. ¿Cómo se llamó el discípulo de Platón? Hola. Aristóteles. Aristóteles, muy bien, Aristóteles, continuamos. ¿Por qué la filosofía es radical? ¿Se acuerdan? Ese facilita, ¿no? Y fue pregunta de Porque examen. va a la raíz del problema. Muy bien, es radical porque va a la raíz del problema. Correcto. Es radical porque va a la raíz del problema. Continuamos. A ver, aquí preguntas sin claves. ¿Qué conocimiento es considerado casual? A ver, chicos, ¿qué conocimiento es considerado casual? Hola. ¿Qué conocimiento es considerado casual? Casual, no planificado. Bueno, parece que no saben. Conocimiento vulgar o espontáneo, ¿no? Espontáneo. Proseguimos. Es donde se origina la filosofía. ¿Dónde se origina la En las filosofía? colonias griegas. Muy bien, en las colonias de Asia Menor o en Grecia, ¿no? En Grecia o en las colonias griegas del Asia Menor. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál de los conocimientos es universal? ¿Cuál de los conocimientos es universal? La filosofía. Claro, conocimiento filosófico, la filosofía. Muy bien. ¿Cuál de los conocimientos es un saber parcial? Solo, La ciencia. claro, utiliza un objeto, una parte de la realidad. Y 10, ¿cuál de los conocimientos es no demostrado? Conocimiento espontáneo. Muy bien, espontáneo o vulgar, correcto. Es no verificable, no es, y cosa más, es espontáneo. Ahora vamos con los tipos o con las disciplinas filosóficas. Primera disciplina filosófica. La disciplina filosófica más antigua de la historia es la cosmología. Los primeros filósofos buscaron entender el origen del cosmos, o sea, el cosmos era el universo, y que era cosmos, universo, todo lo que nos rodea. Así que buscaban entender cómo se originó todo. Ellos buscaban un elemento que dio origen a todos los elementos. Ese elemento tenía una denominación, origen, principio. Muy bien. Cada uno de los filósofos anteriores a Sócrates dieron un elemento o hablaron de un elemento como el origen de todos los elementos. Muy bien. Entonces la cosmología estudia eso, el origen del universo. Buscan el arjé de las cosas. ¿Qué estudia la antropología filosófica, chicos? Estudia los problemas del hombre relacionados con su existencia. ¿Ah? Muy bien. Problemas del hombre como saber de dónde proviene el hombre. Según los creacionistas, Dios lo creó. Según los evolucionistas, es el producto evolutivo. Según los monistas, evolucionó, pero la evolución es todo un sistema de creación divina. A profe. Eclécticos también le llaman. ¿Qué estudia la ontología? La ontología estudia el ser de las cosas. El ser, profe, sí, el ser. Muy bien. ¿Qué es el ser? El ser es aquella cualidad más importante que tienen las cosas, la esencia, lo que determina que algo sea lo que es, la esencia. Muy bien. La ontología, el primero en incluir en la filosofía la palabra ser
¿Fue quién? Fue Parménides. Algunos lo consideran como el pionero de la ontología o la metafísica. Muy bien, el primero en hablar del ser, pero quien prácticamente dio los fundamentos más importantes de la metafísica fue Aristóteles. ¿Ah? Aristóteles. Ahora tenemos teoría del conocimiento, también llamado nociología. La nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. ¿Ya? El conocimiento de manera general se ocupa de los problemas del conocimiento como los siguientes problemas. Es posible conocer, los dogmáticos dicen sí, los escépticos dicen no o dicen el conocimiento es relativo a cada persona. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos algunas teorías del conocimiento. Otro problema del conocimiento es dónde se originó. Los racionalistas, como Descartes, dicen que se originó en la razón y los empiristas, como John Locke, dicen que se obtuvo a partir de la experiencia sensorial. Muy bien. ¿Se acuerdan la frase de Descartes? Pienso, luego existo. Y la de Locke, el hombre cuando nace, su mente es una tabula rasa. Algunos le llaman la filosofía de la tabula rasa. Muy bien. Muy bien. Preguntas hasta ahí. Nada. Preguntas. Profesor, ¿podría repetir sobre la frase mediante pienso? La frase de Descartes más importante es pienso, luego existo. Y la de John Locke es cuando el hombre nace, su mente es una tabula rasa. Por eso que muchos lo conocen como el filósofo de la tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Es como una pizarra blanquita, borrada, sin ninguna percudida, todo limpio. Muy bien, muy bien. Epistemología nace de la nociología. La epistemología nace de la nociología. ¿Y qué estudia? Estudia, obviamente, el conocimiento científico. Determina qué aspectos de la realidad pueden ser llevados al estudio científico y determina, además, la rigurosidad científica de cada intento de investigación. Muy bien. Además, determina cuál de los métodos es suficientemente objetivo para ser tildado como método científico. Muy bien, ahora tenemos la axiología. Muy bien, la axiología es la disciplina filosófica del valor, ¿ya? La axiología es la disciplina filosófica del valor. Suena a música de ambiente. Muy bien, estudia el valor, se encarga del significado y el fundamento del valor y su relación con el ser, o sea, con la ontología. Teología es una disciplina filosófica que estudia o especula sobre el origen del Dios, sobre las cualidades esenciales de Dios. Muy bien, esa es la teología, sobre las doctrinas o los dogmas de los libros sagrados. Se encarga del análisis de eso. Ética estudia, obviamente, la moralidad. Las conductas son éticas o son morales. ¿Por qué razones? Un análisis especulativo de todo ello. Estética es la disciplina filosófica más joven de la filosofía, recién aparece en los años, en el siglo XVII, ¿no? Perdón, en el siglo XVIII, aparece en los 1700. La estética sí, estudia la apreciación de la belleza, pero en el arte, ¿correcto? La lógica es más antigua, la lógica es cuando Aristóteles estaba vivo, en la época de Licio. Muy bien, estudia las leyes y las reglas del funcionamiento de la razón.
cómo debo de razonar si quiero llegar a la verdad. Muy bien, ahí tenemos nosotros, ahora nos vamos a las preguntas. Disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser. Hello. ¿Quién? Metafísica. Muy bien. Metafísica u ontología, muy bien, muy bien. El ser es la esencia, ¿sí? El ser es la esencia de las cosas. Muy bien, seguimos. Disciplina filosófica más joven. Disciplina filosófica más joven. ¿Ya? Disciplina filosófica más joven. Estética. Estética, muy bien, Natalie. La obra de Alexander von Gordon se llamó Aesthetic. Pero fue igualita a la película que está en Netflix, ¿no? Aesthetic, sí, Aesthetic. Muy bien. Puede traducirse a Aesthetic como lo que vemos o lo perceptible. Muy bien. Así que esa película debe tener algo de psiquiátrico. No pertenece a la epistemología. ¿Qué no pertenece a la epistemología? La ciencia sí, obviamente. El valor de las cosas. El valor de las cosas. Claro, porque lo demás, ciencia, método, conocimiento científico, factibilidad, todo eso sí estudia de todo eso se encarga la epistemología. Estudia el uso adecuado de la razón. Estudia el uso adecuado de la razón. A ver. ¿Quién es? Lógica. Lógica. Muy bien, lógica. ¿La epistemología de dónde nace? De la ¿De qué disciplina nace la epistemología? nociología. Muy bien, le dije la nociología. La nociología estudia el conocimiento en general y la epistemología solo el conocimiento científico. Muy bien. Encuentra esa relación. 2 minutos tienes para encontrar la relación. Bueno, aquí están las claves, ¿no? Pero igual. Fíjate, 2 minutos y luego vamos a analizarlo todo. Muy bien, espero que hayan visto cómo se relacionó todo. Muy bien. Tenemos la axiología. ¿Con qué lo relacionamos? El valor.
Muy bien, el valor de las cosas. La nociología, Conocimiento. muy bien, el conocimiento, correcto. Luego tenemos la ética. El comportamiento humano. Claro, va a determinar qué comportamiento humano es coherente y definitivamente es un comportamiento adecuado. Y luego, obviamente, tenemos que determinar que lo que es coherente es moral y lo que es incoherente y desorganiza a la comunidad es inmoral. La ontología. ¿Qué estudia la ontología? ¿Alguien sabe qué estudia la ontología? La esencia de las cosas. ¿Cómo? La esencia de las cosas. Muy bien, la esencia de las cosas. La esencia de las cosas, el ser. Correcto, el ser es la esencia de las cosas. La estética, ¿qué estudia? La estética estudia. Arte. La belleza en el arte. Muy bien. La belleza del arte, ¿no? O la belleza en el arte, en la expresión artística. Puede ser la pintura, la escultura, la música, ¿sí? La música y todo, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a la antropología filosófica. ¿Qué estudia la antropología filosófica? La antropología filosófica que estudia. El problema del hombre. El problema del hombre. Un ejemplo, el origen del hombre es un problema. Si el hombre es obviamente un ser social o es un ser racional, también es un problema. La lógica, ¿qué estudia la lógica? El uso de la El uso razón. de la razón. Claro, la lógica, el uso adecuado de la razón o el uso de la razón. Y la teología, Especulación sobre Dios. muy bien, especulación sobre Dios. Seguimos ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Nada. Para empezar a explicar sobre los primeros filósofos de la historia. Bueno, si no hay nada, empezamos. El primer filósofo es Tales. Tales de Mileto, se le llama, obviamente Tales de Mileto, se le da la denominación, en esta época mencionaban tu nombre y luego el lugar de procedencia. Profe, eso sería bacán. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Ah, profe, por eso era el Don Quijote de la Mancha, sí. Profe, si fuera actual, yo sería Juan Carlos de Perú. Bueno, algo más local, Juan Carlos de Huancavelica de repente también. O algo más local, Juan Carlos de Villa Salvador, o Juan Carlos de Lince, o Juan Carlos de Caraballo, o cosas así. ¿Ah? Muy bien. Tales de Mileto vivió en el siglo VII, así que la filosofía se originó en el siglo VII. Algunos dicen entre los 660 y 620, hay muchas dudas, algunos dicen 660, otros dicen 640, otros dicen 620. Profe, ¿por qué no hay una cronología exacta? Porque los griegos hacían historia determinando los hechos en función a sus olimpiadas. Decía, esta guerra sucedió en la Olimpiada 20 o entre la 24 y 26, ¿no? Cosas así. Profe, ¿así era? Sí, así era. Entonces, los historiadores, sacando la cuenta más o menos de en qué año fue la primera Olimpiada, empiezan a reconstruir la cronología de los hechos de la historia griega, pero no son exactos.
Tales de Mileto vivía en un lugar, en una isla, y por tal motivo el agua rodeaba toda esa región. Y Mileto era un estado, una civilización eminentemente comercial, ¿ya? Eminentemente comercial. Por tal motivo el agua era un medio muy importante. Pero más que eso, por Herodoto, ¿sí? Herodoto escribió en su libro, profe, pero Herodoto escribió un libro sobre las guerras médicas, sí, pero en el libro de las guerras médicas hizo una descripción de las geografías conocidas en la época, tanto la geografía griega como la geografía del Imperio Persa, incluyendo sus provincias. Mesopotamia ya era una provincia persa, como Egipto también. Muy bien. Muy bien. Profe. Entonces, sí. Herodoto escribió que Tales estuvo en Egipto y estuvo en Babilonia. Herodoto describió que la presencia de Tales en Egipto fue tan importante, pues Tales se atrevió a medir las dimensiones de la pirámide de Keops. Herodoto hace una descripción en base a los datos que le dieron los lugareños de cómo fue construida la pirámide de Keops, cuánto medía, aproximadamente cuántas personas trabajaron en la construcción de esa pirámide, cuántos años duró. Y cuando hablaron de las mediciones, le contaron los lugareños que fue un hombre griego de Mileto que midió, y ellos tenían por eso esas dimensiones, y mencionó a Tales, que midió las sombras de la pirámide al mediodía. Muy bien, Tales de Mileto entonces, al haber caminado o al haber estado en una caravana por el oriente, se dio cuenta que solo había civilización en Egipto gracias a que Egipto tenía un río llamado Nilo y alrededor del Nilo solo había desiertos. Se dio cuenta que Mesopotamia, las civilizaciones de esta región eran posibles porque tenían ríos, el río Éufrates y el río Tigris, los ríos gemelos. Por esa razón fue que Tales de Mileto consideró que el agua era el origen de todo. El arjé, la palabra que significa principio, ¿ya? El arjé, la palabra que significa principio. Eso es lo que dijo Tales. Entonces, Tales afirmaba que el principio de todas las cosas, el arjé de todas las cosas, se encontraba en el agua. Estando en Egipto midió las pirámides, o una de ellas, la pirámide de Keops, y estando en Babilonia tuvo contacto con los sacerdotes babilónicos expertos en astronomía. Y al parecer, él, al llegar a Mileto, se autoproclamó el famoso predictor, porque él decía que había predecido un eclipse, aunque los historiadores consideran que para que Tales haya determinado o predecido un eclipse era muy difícil, porque Mileto era una zona muy nublada, llena de neblina, y para hacer observaciones astronómicas sin telescopio se necesita observar un cielo despejado y estar toda la noche observando, y Tales no hizo esto. Muy bien, así que ese famoso eclipse que logró predecir probablemente era una predicción que hicieron los babilonios y mantuvieron todavía amistad y correspondencia con Tales, que les cayó muy bien y los asombró. Muy bien, son algunas cosas de Tales. Según Diógenes Laercio, Tales murió cuando estaba alentando a su compañero o a su conciudadano en una de las pruebas de las Olimpiadas. Si fue así, entonces es claro que se excitó demasiado, se emocionó demasiado y murió. Así que la causa de su muerte puede ser un infarto al corazón o al cerebro.
Muy bien, muy bien. Ahí tenemos algunos puntos sobre Tales de Mileto. Luego vamos a Anaxímenes. Según la teoría, Anaxímenes es un filósofo ya que planteó que el aire era el arjé de todas las cosas. Pero ¿cómo el aire podía formar las cosas? El aire se concentraba. En el momento en que se concentraba, fomentaba lluvia y el agua se precipitaba y formaba una serie de elementos. Muy bien, ahí tenemos nosotros una de las fuerzas constructoras, que era ¿qué? ¿Cuál era esa fuerza constructora? La fuerza constructora no era otra cosa más que la condensación, pero también había otra propiedad en la cual el aire, en vez de condensarse, se separaba y se expandía. A eso se le llama rarefacción. Y según Tales, la rarefacción, perdón, según Anaxímenes, la rarefacción produce el fuego. Muy bien, ahí tenemos algunos puntos sobre Anaxímenes. Según la teoría, Anaxímenes afirmaba que la Tierra tenía forma de un círculo, a pesar de que el círculo es una imagen plana muy cercana a la esfera, todavía seguía siendo imagen plana, así que todavía no se pasaba a la idea de esfericidad de la Tierra. Por eso que algunos consideran que Anaxímenes es la transición entre el paradigma científico astronómico de que el planeta era obviamente plano a el paradigma de que la Tierra o el planeta era esférico. Muy bien. Ese es Anaxímenes. Así que él decía que el planeta es como un disco rodeado de una capa de aire, ¿ya? Rodeado de una capa de aire. Muy bien. Luego tenemos a Anaximandro. Anaximandro, ¿qué nos dice Anaximandro? Anaximandro dice que todas las cosas tienen un elemento que los originó. Todas comparten un elemento, pero este elemento no tiene forma, no tiene olor, no tiene sabor, es imperceptible, pero existe. Hay un elemento en todas las cosas que dieron origen a todas las cosas. Él le llama apeiron, o sea, mientras que Tales decía que el arjé de las cosas se encuentra en el agua, Anaxímenes que se encuentra en el aire, Anaximandro dice que en un elemento que no se puede determinar, le llamó apeiron. Muy bien. Pitágoras de Samo. Pitágoras de Samo es un filósofo muy importante. Él es el que siempre quería que lo llamen filósofo. Cuando alguien le llamaba por su nombre, le pedía encarecidamente el favor de que lo llamara por lo que es un filósofo. Pitágoras de Samos afirma que el principio de las cosas se encuentra ¿en dónde? En los números, en los números. Lo más importante, no lo más importante, pero lo más conocido de Pitágoras es su idea de la transmigración del alma. La transmigración del alma, sí, cuando el cuerpo muere, cuando el cuerpo finiquita, el alma se va a otros lugares, a otros animales. Así que puedes terminar en un perro, un gato, en una serpiente, un mono, cocodrilo, elefante, etc. Muy bien. Preguntas hasta ahí, por favor. Nada. No hay preguntas, así que continúo. Genófanes de Colofón planteó la unidad del cosmos en un Dios único. La unidad del cosmos se debe gracias a un Dios que lo permite.
Heráclito de Éfeso plantea que el principio de las cosas se encuentra en el fuego, que cuando se enciende da la vida y cuando se apaga da la muerte. Una expresión metafórica, alegórica, que en realidad no es parte del conocimiento planteado por, obviamente, Heráclito. Heráclito decía lo siguiente, que todas las cosas están en constante cambio. Cambian y obviamente para mejorar, ¿ya? Para Heráclito todo estaba sujeto a cambio. ¿Cómo se llama esa teoría? La teoría del devenir. No nos podemos bañar en las mismas aguas de un río. ¿Han escuchado esta frase? No nos podemos bañar en las mismas aguas de un río. Eso fue dicho por ¿quién? Eso fue dicho obviamente por Heráclito. Entonces, para Heráclito todo estaba en constante cambio, todo estaba en movimiento, todo estaba en transformación. Sí, para Heráclito era eso. Además, podemos afirmar, por favor, además, podemos afirmar que para Heráclito toda cosa daba origen a su opuesto. ¿Cómo que toda cosa da origen a su opuesto? Para que haya noche necesitamos día y para que haya día necesitamos estar de noche. ¿O no? Para que hayan guerras necesita el mundo estar en paz. Si no estaría permanente en guerra. Y para que no hayan guerras, ¿no? La paz se da y empieza la guerra. La guerra termina y empieza la paz. Muy bien. Todas las cosas dan origen a su opuesto. Luego tenemos a Parménides de Lea. ¿Quién es Parménides de Lea? Parménides de Lea es el que plantea que las cosas no cambian, que las cosas no se transforman. ¿Ya? Parménides de Lea habla del ser. Las cosas son y es imposible que no sean. Y no son y es imposible que sean. Unas leyes importantísimas sobre la ontología y el estudio del ser. Muy bien, Parménides entonces es el que introduce a la filosofía la idea del ser. Empédocles planteó la teoría de los 4 principios. ¿Cuál es la teoría de los 4 principios, chicos? Los 4 principios son tierra, aire, fuego y agua. Tierra, aire, fuego y agua. Esto colisiona, se fusiona a través del eros y se disgrega a través, obviamente, de la destrucción. Muy bien, preguntas. Seguimos. Anaxágoras plantea la teoría de las homeomerías y Demócrito y Leucipo la teoría de los átomos. La teoría atomista de Demócrito. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Periodo antropológico. ¿Quiénes pertenecen al periodo antropológico de la filosofía, chicos? Al periodo antropológico pertenece Sócrates y los sofistas. Sócrates y los sofistas. Muy bien. El periodo antropológico está caracterizado porque los filósofos van a ocuparse de estudiar al hombre, proyectar el pensamiento hacia la existencia humana. Surgen así las tendencias éticas o moralistas. Muy bien. Iniciadas con Sócrates, que planteaba siempre el examen, la autorreflexión para determinar lo bueno de lo malo. Muy bien. Bueno, podemos decir que Sócrates es el que descubre todos los aspectos humanos y es el que considera o el que en un juicio le preguntan si se consideraba el hombre más sabio del mundo.
Era una forma como querían increparle, obviamente, refutarle y acusarle de cosas negativas. Muy bien, muy bien. Entonces, Sócrates es conocido no por obras, porque no escribió obras, pero sí es conocido porque Platón escribió sobre él. Genófanes también escribió sobre él. Son sus discípulos que más escribieron. Profe, pero yo también he visto que Aristóteles hace citas. Sí hace citas, pero él no conoció a Sócrates. Sócrates murió en 399 y Aristóteles nació en 384. No tiene sentido. Ah, ya. Las citas que hace, obviamente las hace porque en algún momento su maestro Platón le habló de Sócrates y le habló de algunas cosas importantes de Sócrates. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, de Sócrates solo conocemos algunas frases que se plantearon en las obras de Platón, como solo sé que nada sé, muy importante, pues aquí nos demuestra la humildad con la que debemos de proceder las personas si queremos conocer la realidad. Aceptar que estamos en la ignorancia y que necesitamos analizar las cosas con quietud, con delicadeza para conocerlas mejor. Conócete a ti mismo. Imagínate tú querer conocer la realidad, querer comprender a las demás personas y si ni siquiera sabes quién eres, si ni siquiera sabes cómo eres, entonces conócete a ti mismo. Es algo muy importante. Estas frases son muy conocidas de Sócrates. El método que Platón utilizó era el dialéctico, pero no tiene nada que ver. Aquí lo más importante es que Sócrates creó su propio método, el método socrático, que estaba obviamente, que contaba de dos etapas. La primera era la ironía y la segunda era la mayéutica. Muy bien, muy bien. La ironía socrática. ¿Cuál era la ironía socrática? Sócrates preguntaba como si fuera un ignorante y las personas con las preguntas respondían y se quedaban ridiculizadas al darse cuenta que todo lo que creían que era verdadero era ridículo, absurdo. ¿Ah? Era ridículo, absurdo. Muy bien. Tenemos ahí. Los sofistas. Vamos a hablar un poco de los sofistas. A los sofistas se le llaman pseudofilósofos. ¿Por qué se le llaman pseudofilósofos? Un filósofo busca la verdad de las cosas. Un sofista no busca la verdad de las cosas. Un sofista busca o enseñarle a las personas cómo pueden sustentar sus propias verdades. Por eso que a ellos les interesaban poner, obviamente, en tela de juicio y en tela de duda los conocimientos. Algunos, como Gorgias, eran tan radicales que decían que no existía nada que se pueda conocer. Las famosas 3 negaciones de Gorgias. Nada se puede conocer, si algo se conoce no se puede entender y si algo se entiende no se puede explicar. ¿Qué tal pesimismo? Pero Protágoras planteó al menos un subjetivismo relativo. En el momento, y era, obviamente, estaba muy relacionado. Muy bien, entonces, Protágoras era también sofista, pero él planteó un conocimiento relativo a la persona, por eso que algunos lo conocen como relativista. Él decía que el hombre era la medida de todas las cosas. ¿Qué significa que el hombre sea la medida de todas las cosas? El hombre es el que le da razón, el que conceptualiza, el que determina para qué son buenas cada una de las cosas. Muy bien, entonces, esa. ¿Cuál es la frase? Él planteaba la filosofía de la homeomesura. ¿Cuál era la frase? La frase era, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto son. Los sofistas fueron los que denunciaron a Sócrates y a pesar de que no lograron sustentar adecuadamente su juicio y Sócrates, en términos vulgares, los destrozó en pleno juicio, a pesar de eso, obviamente, este hombre ya se había ganado las cosas a pulso, el odio a pulso de muchas personas, y al parecer ya los jurados estaban decididos a condenarlo, ¿sí? Estaban decididos a condenarlo. Y fue lo que pasó. Lo condenaron a morir bebiendo cicuta. Muy bien.
Se envenenó solo, así es la frase. Envenenarse solo. Muy bien. ¿Qué podemos decir de Sócrates? Sócrates era de la clase media en Atenas, su papá era escultor y su mamá era mayéutica. ¿Ya? Nunca publicó obras, vivió una vida cómoda, austera, sin privilegios y sin, obviamente, lujos, a pesar de que era una persona de clase media y podía darse el gusto. Tuvo muchos discípulos. El más famoso de todos fue Platón, uno de los más excitantes. Muchos discípulos tuvo, por si acaso, Sócrates. Platón, Fedón, Critón, Menón, ¿no? Profe, todos terminan en on. Bueno, algo así. Alcibiades, ahí no. Muy bien. Salió solo en 2 ocasiones de viaje fuera de Atenas. El resto del tiempo se la pasó dentro de su país. No salió para ningún lado más. ¿Por qué salió 2 veces? Una, salió porque no pudo evitarlo. Era la guerra del Peloponeso y le tocó ser parte de un regimiento para enfrentar al enemigo. Tenía que hacerlo porque no quería ser catalogado como una persona temerosa. Muy bien. Sócrates protegió. Sócrates participó. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por si acaso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Seguimos. Hablemos ahora del periodo metafísico de Platón. Primero, recordemos que Platón pertenece a una de las familias más adineradas y más importantes de Atenas. Él era descendiente de Solón. ¿Se acuerdan? Solón, el que hizo las grandes reformas a las leyes, el que anuló la esclavitud por deudas, y además de ser familiar de Solón, también era familiar del padre de la democracia. ¿Cómo se llama? El padre de la democracia en Atenas, Clístenes. Muy bien, Clístenes. Correcto. Correcto. Entonces, ahora ya saben por qué los sofistas se metían con Sócrates y también se metieron con Aristóteles y por qué no se metieron a Platón. ¿Quién se iba a meter con alguien que pertenecía a una familia tan rica? Y segundo, ¿quién se iba a meter con alguien que tenga esos antecedentes, que le generaba respeto y admiración? Ah, muy bien. ¿Qué más? Platón fue discípulo de Sócrates por 6 años, más no. Su filosofía incluía una serie de cosas muy interesantes. Un ejemplo, cuando determinó que las personas, cuando hizo una estructura de las leyes y de las formas de gobierno para que la gente lo conociera, y él obviamente consideraba muchas cosas, ¿ya? Voy a mencionar algunas. Él decía que existen 2 tipos de conocimiento. Uno que se obtiene a través de los sentidos, le llamó doxa, opinión, y otro a través de la razón. A eso le llamó epísteme, y de ahí viene la palabra epistemología. Muy bien, muy bien. Muy bien, Platón escribió, entonces consideró eso. Consideró también que existían 2 mundos, uno sensorial, captado por los sentidos particular, y uno racional, que es universal, que solo es captado a través de la razón. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos nosotros entonces una de sus teorías. Otra de sus teorías, y se las estaba explicando, es la idea de cómo debía estar estructurada la sociedad y qué papel debía de jugar cada ciudadano. Es donde dice que las personas que piensan y que saben ver cuál es la verdad de las cosas deberían ser las que gobiernan. ¿Quiénes gobernaban entonces? Las personas, obviamente, con estas cualidades, ¿ya? Con estas cualidades. Así que, ¿quiénes eran los únicos que pensaban? Los filósofos. Así que los filósofos deben de gobernar. En la historia es conocida esta teoría como la teoría de los reyes filósofos, ¿ya? La teoría de los reyes filósofos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son? Mira, ya te hablaba. ¿Y quiénes eran los que protegían el Estado? Los que se guiaban por el pecho, por la fuerza, la perseverancia. ¿Y quiénes eran los gobernados? Los que se dedican por el vientre, esos que almuerzan 2 veces, comen 2 veces. Esos que ni bien desayunan ya están pensando en el almuerzo y ni bien almuerzan ya están planificando cómo va a ser la escena. De ellos estamos hablando.
Algunas obras de Platón. Platón escribió La República, donde se trata temas de justicia, qué es ser justo, y analizar algunos casos conocidos de personas justas. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que además La República trata el tema del conocimiento, lo aborda científicamente o especulativamente. Cuando te dice que existe un conocimiento, obviamente existen múltiples conocimientos, ¿sí? Y Platón determina cuál es el científico o, bueno, racional y cuál no es el racional. Y también se hace un mito, el mito alegórico de las cavernas, y con un mito se intenta explicar cómo las personas aprenden a discernir la verdad de la falsedad. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Sigo fastidiándolos porque de repente tienen preguntas. Platón escribió además el Fedón, que trata sobre las 2 últimas horas de vida hasta que bebe cicuta. Discuten sobre el tema de la inmortalidad del alma. Muy bien, muy bien. También escribe el Fedro, antes de que sea llevado a, antes de ser condenado, o, ejecutado. Critón logró pagarle a los oficiales y a los políticos principales para que se hagan de la vista gorda, para que Sócrates se retire. Pero Sócrates debatió con Critón y le demostró que lo más importante era quedarse, porque si él se iba, todo lo que había construido iba a ser como que no existió. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego tenemos otras obras. Un ejemplo, un libro que habla sobre la belleza desde el punto de vista axiológico es el Fedro. Un libro que habla sobre el amor como sentimiento, que es el Banquete. Y así te puedo mencionar otros textos. Muy bien. Pasamos a, por si acaso, Platón viajó a Sicilia invitado por el rey Dionisio y con la supuestamente intención de que él aplicara su sistema teórico de gobierno de los obviamente mencionados, ¿ya? Pero esto no tuvo éxito, ¿de acuerdo? Esto no tuvo éxito. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos alguna de las tantas obras de Platón. Ahora nos vamos a Aristóteles. Platón fue alumno de Sócrates. Ah, por si acaso, Platón hizo una escuela. ¿Cómo se llamaba la escuela? Academia. La Academia o Academus, ¿no? Muy bien. Pasamos a Aristóteles y luego resolvemos preguntas. Aristóteles nació en Estagira, queda en Iliria, Macedonia, así que no era griego. Viajó a los 14 años a Atenas, pagado por su padre para que estudie en la mejor escuela, que era la Academia o Academus de Platón. Muy bien, siempre discutía con Platón porque Platón tenía las formas muy raras de ver las cosas. Y por eso discutían, porque Aristóteles era más constructivo, más, digamos, racional. Muy bien, Aristóteles escribió varias obras. Bueno, los periodos de su vida son los siguientes. Primero, los años de Academus, o de la Academia, donde estuvo con Platón hasta el día de su muerte. Segundo, la época conocida como los años de peregrinación, que es cuando prácticamente fue obligado a regresar a Macedonia para enseñarle a los hijos de los nobles, especialmente a Alejandro Magno. ¿Ya? Y luego viene el periodo del liceo, cuando él funda su propio liceo, ¿ya? Su propia escuela, y le llama el liceo. O sea, la escuela de Platón es Academus o la Academia, y de Aristóteles es liceo. ¿Qué obras escribió Aristóteles? Aristóteles escribió algunas obras, por si acaso. Escribió, un ejemplo, La Política, escribió Las Leyes, 2 libros de ética, Ética Nicómaco, sí, una de ellas. Luego tenemos libros donde hace una clasificación de las ciencias y las artes de la época llamada La Poética. Un libro de filosofía pura conocida con el nombre de... ¿Cómo le conocemos con el nombre? Un libro de filosofía pura llamado Metafísica. Un libro sobre psicología, sobre el alma. Un libro de lógica, El Organón. Son obras, obviamente, de Aristóteles.
Preguntas. Se opone a la tesis platónica de los dos mundos. Sí, lo que pasa es que Aristóteles era un poco más concreto en su filosofía. Un ejemplo, Platón decía que el alma estaba encarcelada en el cuerpo. Y cuando el cuerpo moría, el alma subsistía, el alma era inmortal y el cuerpo era finito, ¿no? Eso es lo que decían, ¿ya? Esa es la tesis platónica. Para Aristóteles, Platón no se equivoca, pues existe cuerpo y alma, pero en lo que se equivoca es que estas son indisolubles, están juntas hasta la muerte. Muy bien. Vean ustedes algunas escuelas. Cinismo de Antístenes o Diógenes dice la felicidad ya se alcanza a través del rechazo de toda convención humana. Muy bien, luego tenemos obviamente al estoicismo. Bueno, lo que hemos visto primero es el cinismo, luego vemos el hedonismo o epicureísmo, que afirma que la práctica de los placeres nos permiten a nosotros evolucionar y desarrollarnos. Luego viene el estoicismo, que dice que no, que eso es falso, que hay que mantener el equilibrio, que no podemos estar obviamente desbandándonos en miles de acciones. Luego tenemos el neoplatonismo, ¿no? Planteado por Polino, o por Plotino, perdón, ¿ya? Y él plantea las tres formas de acercarnos a Dios. Acercar y renunciar a los placeres sensibles, 1, contemplación de la verdad, 2, y luego vemos el éxtasis de encontrarse con la divinidad. Pregunta, ¿no es parte de la filosofía platónica? ¿Cuál marcaron? La E. Muy bien, la E. Muy bien. No, no, por favor. Materia y forma es de Aristóteles, la B, ¿no? El fin de la vida es la felicidad, eso lo planteó Platón, eudemonía. Todos los filósofos continuaron con esta idea, ¿ya? La teoría de las ideas es suya, materia y forma es de Aristóteles. Reyes Filósofos también es suyo, doxa y epísteme también en la República, y el fin de la vida es la felicidad. Muy bien. La respuesta es la B, materia y forma. No forma parte de la bibliografía de Aristóteles. ¿Qué no forma parte de la bibliografía de Aristóteles? ¿Cuál no es una obra de Aristóteles? La República. La República es de Platón. Muy bien. Señala que todo lo existente está sujeto a cambio. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma. No nos podemos bañar en las mismas aguas de un río. ¿Quién dijo eso? Heráclito. Muy bien. Incorpora el estudio del ser en la filosofía. ¿Quién incorpora el estudio del ser en la filosofía? Parménides es el que incorpora. Él es el primero en incorporar. No forma parte de la filosofía presocrática o cosmogónica. Tales afirma que el Arge es el agua, eso es verdad. Anaximandro, que es el aperón, también es verdad. Parménido acepta que las cosas están sujetas a cambio, no. Heráclito dice que las cosas están sujetas a cambio, en cambio Parménides dice que las cosas son inmutables, no cambian. Muy bien, Demócrito plantea la teoría atomista, sí, y Heráclito plantea que todo es un devenir, por supuesto. Muy bien. A ver, vean ustedes 3 minutos esto y relaciónenlo, ¿ya? A ver, todo lo que encuentren, por favor, rapidito. Muy bien. Tres minutos lo observan y luego yo ya con ustedes lo desarrollo. Pero fíjense, a ver, algunas deben de saber.
Muy bien. A ver conmigo. Sócrates. No ¿Con escribió qué lo obras. No escribió obras, muy bien. Sócrates no escribió obras, correcto. Platón, Primera escuela de filosofía. no, no, no. Ahí estamos mal. ¿Sabes quién hizo la primera escuela de filosofía? Fue el filósofo que creía en la transmigración del alma, el que decía que después de la muerte el alma se va a otro animal. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Afirmaba que el principio de las cosas se encontraban en los números. Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Muy bien. Platón, por ahí hay algo de Platón. Platón, a ver, la teoría de las ideas, pues. La teoría de las ideas pertenece a Platón. Hay dos mundos, un mundo sensorial y un mundo ideal. El mundo sensorial se capta por los sentidos y el mundo de las ideas se capta por la razón. Aristóteles plantea el justo medio. Aristóteles en su libro Ética Nicómaco y en su libro de Ética Eudemo dice, siempre vamos a extremos. ¿Por qué no buscamos posiciones intermedias donde dos personas sean beneficiadas en ciertas proporciones? ¿Por qué siempre tiene que ser alto y bajo? ¿Por qué no mediano? ¿Por qué siempre tiene que ser negro y blanco? ¿Por qué no gris? Ese es el justo medio. La proporcionalidad, el principio de la conciliación. Gorgias. Gorgias es un radical, un filósofo escéptico radical. Él no cree ningún tipo de conocimiento. Él plantea las tres negaciones. Yo se los dije, nada se puede conocer y si algo se conoce no se puede comprender y si algo se comprende no se puede explicar. Hipócrates. Hipócrates es el padre de ¿qué? De la medicina. Él planteó la teoría de los humores. El temperamento está determinado por la predominancia de un fluido. Hay sanguíneos, predominancia sangre, flemáticos, predominancia flema, bilis amarilla, coléricos y bilis negra, melancólicos. Muy bien. Ya hemos dicho que encontró, ya hemos hablado de Pitágoras. Zenón de Sitio es el que crea la escuela llamada escuela estoica, los estoicos. Muy bien. Heráclito decía que todo estaba en constante movimiento, todo cambia, teoría del devenir. Parménides dice que el ser es la esencia de las cosas, pero también dice que nada cambia, todo permanece estable. Están encontrando las respuestas, ¿no? Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto no son. Muy bien, Anaximandro decía que el objeto de el origen del universo se encuentra en lo indeterminado, hapeiron. Muy bien. Anaxímenes plantea que el aire es el principio de las cosas, que el planeta tiene forma de un disco y está rodeado de una capa de aire. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Empédocles planteó la teoría de los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego. Tales de Mileto plantea que el agua es el origen de todas las cosas, también conocido por algunos como el padre de la filosofía. Muy bien, ahí está. Y San Agustín escribió varias obras, dos de sus obras son muy conocidas, una obra doctrinaria que se llama Ciudad de Dios y una obra donde se hace una autobiografía que se llama Confesiones, ¿ya? Confesiones. Acá hay algo más, a ver, denle una ojeadita por favor y luego continuamos. Fíjate, ahí. Un minuto. Esto sí lo haces en un minuto, va sin modos, ¿ya? A ver, observa y luego juntos lo desarrollamos.
Muy bien, continuamos. El Fedón es una obra que le pertenece a ¿qué filósofo? Muy bien, ¿le pertenece a qué filósofo el Fedón? Les dije que el Fedón es la obra donde se relata las 2 últimas horas de vida de Sócrates. Y hay un debate sobre la inmortalidad del alma. Muy bien. ¿La metafísica le pertenece a quién? A ver, chicos, ¿a quién le pertenece la metafísica? Hola. ¿A quién le pertenece la metafísica? La metafísica le pertenece a Aristóteles. Muy bien. Aristóteles. La dialéctica de la naturaleza le pertenece a Engels. Las meditaciones metafísicas a Descartes. El ensayo del entendimiento humano a... se llama... ¿cómo se llama este señor? Vamos a buscarlo. Luke. Crítica a la razón pura, Kant. La Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino. La Ciudad de Dios, San Agustín. El Capital, Marx. El Novum Organon, esto lo planteó Bacon. El Leviatán, Hobbes o Thomas Hobbes. Así habló Zaratustra, Nietzsche. Tratado del primer principio, Duns Scoto y el puesto del hombre en el cosmos. Muy bien. Avanzamos. Filosofía medieval. La filosofía medieval se desarrolló entre el siglo V después de Cristo y siglo XV. Este pensamiento de la época va a nacer del triunfo de la Iglesia cristiana católica, que convierte a toda Europa a su religión. Predomina la concepción de todas las cosas relacionadas con las creaciones de Dios. El problema más conocido es la búsqueda de la conciliación entre la fe y la razón. Según la Iglesia, la razón estaba subordinada a la fe. Si el hombre tenía fe, Dios misericordioso le entregaba la capacidad de iluminarse y poder encontrar la verdad de las cosas. Muy bien. Algunos temas, bueno, la filosofía medieval se dividió en primera escolástica, donde hay una armonía entre la fe y la razón. Segundo periodo es la alta escolástica, donde hay una armonía parcial entre la fe y la razón. Y el tercer periodo es conocido como la escolástica tardía, donde la fe y la razón son irreconciliables. Los problemas más conocidos en la edad medieval fueron el problema de la libertad, ¿no? El libre albedrío o predestinación, el problema de la verdad, la doctrina de la iluminación, el problema de Dios o cómo demostrar la existencia de Dios. Muy bien. Patrística. La patrística busca hacer una síntesis entre filosofía y religión. Esto sucede cuando el cristianismo se va arraigando en Europa y va poco a poco ganando espacios, ¿ya? Muy bien. Hicieron críticas a nivel filosófico a las religiones que no eran las cristianas y también encontraron sustentos filosóficos para sus propias doctrinas. El representante más importante es San Agustín y tomaron obviamente como base a la filosofía platónica. La escolástica, por su parte, tiene como representante principal a Santo Tomás de Aquino. Es el pensamiento más predominante durante toda la Edad Medieval, a tal extremo que fue considerado como un método, no solo como un método de investigación, sino como un método de enseñanza. Muy bien, muy bien, muy bien. Santo Tomás de Aquino escribió una obra llamada La Suma Teológica y otra obra llamada La Suma de los Gentiles. Escribió varias, pero estas son las más conocidas. A ver, pregunta. Corriente filosófica más antigua de la Edad Media. ¿Cuál es la corriente filosófica más antigua de la Edad Media? A ver, chicos.
Muy bien. La corriente filosófica más antigua de la Edad Media es la patrística. Correcto, la patrística. Continuamos. Continuamos. La Suma Teológica, ¿quién la escribió? ¿Quién escribió la Suma Teológica? Chicos, la Suma Teológica fue escrita por, ¿cómo se llama ese filósofo medieval de 2 metros? Medía como 2 metros, medio gordito, cachetón, mofletudo. Autor de la Suma Teológica, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino. Y la 3, por si acaso, pregunta número 3. El tema más importante de la filosofía medieval es... ¿Cuál es el tema más importante de la filosofía medieval? Muy bien. El tema más importante de la filosofía medieval es la conciliación entre fe y razón. La conciliación entre fe y razón. Ahora vamos a dar las ideas más importantes de cada una de estas escuelas. El racionalismo fue fundado por Descartes, otros representantes, Leibniz y Spinoza. Descartes afirmaba que nada o que todo o que hay que dudar de todo. En su libro El discurso del método, él consideraba que el único medio para obtener la verdad de las cosas era el uso de la razón. Para comenzar, teníamos que empezar dudando de todo, porque todo lo que habíamos aprendido de los libros había sido puesto en los libros porque lo habían obtenido a través de los sentidos. Pero con el tiempo hemos demostrado que muchas cosas cambian y obviamente los sentidos son engañosos. Así que lo único que no cambia es lo que la razón es capaz de aprender. Solo se puede conocer a través de la razón. El método de Descartes o el cartesianismo planteaba dudar de todo. Dudemos de todo menos de que estamos dudando. Una frase media rara, ¿no? Dudemos de todo menos de que se está dudando. La duda es una forma de pensamiento y solo piensa el que existe. Por eso pienso, luego existo. Esa es la frase de Descartes y representa la primera evidencia. El método de Descartes comenzaba con encontrar una evidencia, una verdad que no puedas refutar, ¿ya? Y esa evidencia, la primera evidencia era pienso, luego existo. En Inglaterra nace una escuela o una corriente filosófica llamada empirista, cuyos autores consideraban que la única forma de conocer el mundo era a través del uso de los sentidos. De ellos es la famosa obra Ensayo sobre el entendimiento humano. De racionalismo es El discurso del método y Meditaciones metafísicas. Muy bien. La frase del empirismo o de John Locke era: el hombre cuando nace es una tabula rasa. Muy bien. Criticismo de Immanuel Kant. Kant afirmaba que existían conocimientos a través de los sentidos y también a través de la razón. A los que se realizaban a través de la experiencia sensorial les llamó a posteriori, después de la experiencia, y a los que eran una mera especulación y deducción se le llamaba obviamente a priori, antes de la experiencia. Muy bien, muy bien. Otras escuelas, otras corrientes filosóficas. El positivismo es importante. A ver, aquí he puesto primero el positivismo. A ver, varias corrientes he puesto: voluntarismo, idealismo. Primero he puesto idealismo. ¿Quién es el autor del idealismo? Hegel. Hegel plantea la dialéctica como un proceso de cambio y como un proceso histórico cíclico. Las cosas suceden, dejan de suceder y vuelvan a suceder. Hay un ciclo, una especie de bucle del tiempo que las personas o las sociedades vuelven a hacer lo que hicieron con anterioridad. Muy bien. Luego tenemos el positivismo. Hegel, el idealismo es alemán, el positivismo es francés, de Augusto Comte. Él es el que plantea cómo evoluciona el pensamiento humano desde la época del pensamiento teológico a la época del pensamiento metafísico, que para él fue una pérdida de tiempo. Hizo que la filosofía metiera al hombre en un pozo sin fondo de preguntas. Un porqué que te lleva un para qué y un para qué que te lleva un porqué. El positivismo decía que el pensamiento mítico evolucionó al pensamiento metafísico y luego evolucionamos al pensamiento positivo o científico. Un pensamiento que nace a través del uso de los sentidos y la verificación de la información.
El materialismo científico fue planteado por Karl Marx. Karl Marx consideraba que había que volver a estructurar todo lo que el mundo había estructurado, ya que consideraba que el modo de vivir de las personas en el mundo estaba obviamente beneficiando a un mínimo de personas y el resto sufría y vivía en las condiciones más paupérrimas del mundo. Muy bien, así que él escribe un panfleto, una especie de volante, una especie de como esos periódicos chichas que vemos nosotros donde insultan personas, el cual se llamó el Manifiesto Comunista, y en este panfleto él escribió todo cómo estaba la sociedad y la economía mal organizada y planteaba que era el momento de la lucha de clases. El proletariado tiene que tomar el poder luchando y venciendo a los burgueses con las armas. Muy bien, era fácil para él predicar semejante tontería porque él no iba a pelear, ¿no? Muy bien, luego tenemos evidentemente, la obra más importante de Karl Marx es El Capital. Muy bien, El Capital. El voluntarismo de Schopenhauer y además de quién, de Nietzsche. Ellos decían que lo más importante no era la razón, pues la razón, si no se utilizaba o si no existía la voluntad de ser utilizada bien, no servía para nada. Así que él no estaba de acuerdo con la razón. Lo más importante, ellos decían, era la voluntad. Por eso algunos consideran al voluntarismo como una corriente filosófica irracional, ¿ya? Irracional. Muy bien, muy bien. Luego tenemos aquí el intuicionismo. Henry Bergson rechaza todo mecanismo intelectualista y materialista de conocer el mundo. La intuición es el único medio cognitivo como el hombre puede conocer la realidad. Intuición, por si acaso, no es ver cosas, no es prever, analizar o no sé, o adivinar cosas. Intuición es tan solo percepción, ¿ya? Es tan solo percepción. Fenomenalismo, Edmund Husserl, Max Scheler plantean que las esencias no pueden ser conocidas, así que la metafísica no puede lograr su objetivo. Lo único que vemos son las manifestaciones pragmáticas, las acciones, que no son otra cosa más que definitivamente los fenómenos, ¿ya? Los fenómenos. Pragmatismo también es otro tipo de filosofía irracional, es la que plantea el método inductivo y se relaciona mucho con las ciencias naturales. Aquí vemos personajes muy importantes como los psicólogos funcionalistas, William James, y un personaje muy importante, Charles Peirce. Muy bien, y por último tenemos el existencialismo, que es una tendencia irracionalista también, que va a sustentar que el hombre debe de tomar conciencia de sí mismo, de las limitaciones que tiene a través de la muerte, la enfermedad y otro fin de cosas. Existen dos tipos de existencialismo. Existencialismo creyente, el que cree que se puede hacer algo, Jasper Marcel Kierkegaard, y el existencialismo ateo, el que está totalmente seguro que todo es un caos y siempre seguirá siendo un caos. Ahí tenemos nosotros a Heidegger, Sartre y Camus. Resaltan las condiciones del ser humano y que se convierten en las razones por las cuales no se puede lograr un cambio. ¿Les dieron sus prácticas, por favor? ¿Sí? Chicos, alguien que responda, por favor. Hola. Hola, ¿les dieron sus prácticas? Aunque sea por el chat, contesten sí, no, claro, por supuesto. Profesor, disculpe, ¿cómo prácticas? De preguntas. De preguntas. Ah, está en el archivo. Claro, ya. Agarremos la primera, por favor, para poder hacerla, ¿sí? Se las dieron entonces, ¿no? Muy bien. Busquen el tema de filosofía y veamos las preguntas. La filosofía surge en Grecia debido a que fueron los griegos los primeros ¿en qué? ¿Fueron los primeros en qué? Tratar de explicar racionalmente la realidad. Los griegos fueron los primeros los primeros que intentaron explicar racionalmente la realidad. La siguiente pregunta, ¿qué es primero, la materia o la idea? ¿Cuál es la esencia del ser? Serán abordadas por qué disciplinas filosóficas.
Bueno, ahí es clarísimo, ¿no? ¿Quién se encarga de las esencias? ¿Quién se encarga de las esencias? Chicos, ¿quién estudia la esencia de las cosas? Les dije a ustedes. Bueno, el libro de Aristóteles se llamaba la metafísica, pero aquí no hay metafísica, hay otra palabra que es similar a la metafísica. ¿Alguien lo sabe? Ontología. Muy bien. La nociología estudia... Profesor, Sí, dígame. no está en... Está psicología solamente. A ver, un minuto entonces, ya. Un minuto, espérenme para poder, para poder mandársela. Creí que se las habían entregado. A ver, disculpe. Voy a reducir la pantalla. A ver, chicos, voy a colocarlo en este momento en su archivo para que ustedes lo bajen, ¿ya? En el archivo. Espérenme un minuto. Para que se vayan con las diapositivas, perdón, con la separata de preguntas, porque sería bueno que suceda eso. Voy a buscar la manera. Aquí está. Un momento. Está cargando un segundo. A ver. Señoritas jóvenes, pueden entrar a su carpeta acá, a su aula, y busquen unidad 1, capítulo 1, historia de la filosofía, por favor, donde figuran todos sus archivos. ¿Pueden, por favor? Y me confirman si ya está. Es un Word.
Lo acabo de descargar en sus archivos. Ya, muy bien, muy bien. Kaori me acaba de decir que sí está. Ya, entonces, ¿cómo dice? Sí está, sí bajó. Profesor, a mí no me sale. Sale psicología nada más. O sea, los demás cursos no salen. No está en la unidad, está fuera de la unidad. Sí, está fuera, está junto con todos los archivos ahí. Ya, entonces voy desarrollando, ¿les parece? Ya nos va a ganar el tiempo y ustedes, aunque sea con un lapicero, los que no han logrado descargar, colocan 1A, 1B, ¿les parece? Y luego ya... Profe, yo- ya lo encontré. Ve, chica. Sí. A ver, la primera les dije que era la E y la segunda era la B. La nociología estudia la naturaleza del conocimiento, esa es la 3E. La 4 dice, en la etapa medieval, Santo Tomás de Aquino buscó demostrar la existencia de Dios mediante, no mediante los argumentos, ¿ya? Mediante argumentos. Él intentó utilizar la lógica aristotélica para demostrar la existencia de Dios. San Agustín es considerado el máximo representante de la patrística. Al ser un, estoy en la 5, ¿no? La 6, al ser un saber trascendental, la filosofía, a ver, claro, trata de asuntos que van más allá de la experiencia inmediata, va más allá de lo que solo los sentidos pueden ver, ¿ya? Sofista que planteó la tesis de la homomiesura. ¿Se acuerdan? Les dije que Protágoras dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras, ¿no? Protágoras, de las que son en cuanto son y las que no son. Es un escéptico relativo. No existe la verdad universal, pero sí la verdad relativa a cada persona. Muy bien, es una característica de la filosofía medieval, el rechazo de Dios, no, el predominio de la razón, no, el hombre es libre, la filosofía es absorbida por la teología. Sí, la D, la filosofía es absorbida por la teología. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Platón fundó el Liceo, falso. Aristóteles fue discípulo de Sócrates, falso. Y Sócrates escribió la República, falso. 3 falsos, ¿ya? La C. Muy bien. Filósofo que sostuvo que el hombre tiene el libre albedrío y este es el origen del mal. Guillermo de Ockham fue uno de los que propuso eso. Rama de la filosofía que estudia el problema de Dios, la teología. El deber y el bien se fundan en el placer. El mal es aquello que conduce al dolor. Muy bien. Eso es el hedonismo. Filósofo griego presocrático 13. Filósofo griego presocrático, primer sabio de la antigüedad, considera el agua como el principio de las cosas. Tales de Mileto, ¿no? A. 14. La ciencia, a diferencia de la filosofía, es un saber universal y trascendental. B, ¿no? 14b. 15. ¿Qué alternativa es incompatible con el saber filosófico? Autónomo y radical. Selectivo y parcial, racional y analítico, problemático, trascendente y crítico. A ver, si es radical, ¿qué alternativa incompatible con selectivo y parcial? Ah, la B, selectivo y parcial. Muy bien. 16. Es conocida como la filosofía del arte, la estética. 16A. 17. Demócrito, al considerar que el mundo está constituido solo por átomos que se mueven en el vacío, asume una posición ontológica de carácter materialista, muy bien, materialista, átomos. ¿Cuáles, 18, cuáles de las obras siguientes pertenecen a Sócrates? Ninguna, pues porque él no escribió obras. Para Platón el conocimiento se da a través de la reminiscencia. ¿Saben qué es reminiscencia? Platón dice que el alma estuvo antes del cuerpo con las ideas de todas las cosas. Así que cuando va al hombre y está en el hombre, él ya ha estado en contacto con todas las ideas. Así que cuando el hombre
conoce algo, en realidad no lo está conociendo, sino lo está recordando. A eso se llama reminiscencia, ¿ya? Una locura, pero así lo planteó. Pensador peruano que trata de adaptar la doctrina marxista a la realidad. Bueno, ese es José Carlos Mariátegui. Luis Piscoy, ya lo conozco. No puedo decir que tuve el gusto de conocerlo. La filosofía busca resolver la confusión. Francisco Miro Quesada, también lo conocí, un extraordinario intelectual. La filosofía busca resolver la confusión, desenmascarar los supuestos, revelar lo oculto, remover los prejuicios y falsas concepciones, puesto que es radical, ¿no? Va al fin de las cosas. Según Platón, el hombre está formado por dos entidades. Eso se llama dualismo, ¿ya? Luego tenemos, considera que la felicidad se encuentra en la ausencia de deseos y necesidades. Eso es los estoicos. Muy bien. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Hay que repasar, por favor, ¿ya? Hay que repasar todo lo que hemos hecho. Tienen ahí la separata. Un gusto estar con ustedes. La próxima clase nos toca axiología y estética, ¿ya? Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Encuentren ahí sus hojitas, por si acaso, ¿ya? Sus hojitas están en, obviamente, los archivos. Incluso esto también figura en los archivos. Ya lo que hemos hecho se queda grabado. Cuídense, ¿ya? Hasta luego. Bye, bye. A seguir estudiando. Ya, gracias a ustedes. A seguir estudiando. Muy bien.